En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Don Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Quique. Qué bueno. Todavía en los últimos estertores del verano. Claro, todavía nos queda verano. Va a ser un marzo muy caluroso. Hemos conversado acá con climatólogos. Marzo caluroso y fíjate que invierno seco y muy frío. Por la corriente de la Niña. Mira, ¿y con lluvias más intensas, pero pocas? ¿O no, va a ser más bien poca lluvia, pero muy helado. O sea, vamos a pasar del calor fuerte hasta todo marzo, nos dijo aquí un climatólogo, marzo hasta el caluroso, fuerte. Después ya me imagino que mayo, junio ya empezarán los fríos, pues así que a prepararse. Oye, bueno, esto del clima también está en directa relación con lo que pasó en Valparaíso, porque viene la urgencia, ahora viene el ingreso a clase. Claro. Conversamos acá con la ministra Arratia de Educación Subrogante. Tienen 5 colegios, liceos, escuelas con problemas. Uno muy mal, los otros se quemaron parte. Entonces están instalando estos albergues. Claro, Levantemos Chile, el desafío Levantemos Chile está encargado de eso. De los colegios modulares para poder complementar lo que se quemó. Que lo mismo que hicieron en el terremoto. Y lo otro que está poniendo mucha presión al sistema es que muchas familias se están albergando en escuelas que tienen que desocuparlas para que se inicie el año escolar. Y ahí entonces yo creo que es interesante cómo ya se empiezan a ver luces de medidas menos paliativas y más concretas como las 3 que anunció el presidente este fin de semana. Ya, una cosa me llamó la atención antes. Sí. Tú adelantaste acá esta especie de turismo de bienestar de gente que va a la zona y dice, está en mi casa. Fíjate que pillaron un tipo que no sé de dónde era, Coyipulli. Claro, y están logrando el bono y se están quedando en el terreno y los detectaron y los denunciaron. Pero lo que yo pensaba que ya es como ya la frescura máxima, ir a usufructuar en zona de sacrificio. De los beneficios. Hay pirañas y buitres que van, ¿no? Mira, lo que pasa es que aquí lamentablemente pagan justos por pecadores. O sea, si bien todavía no hay un catastro oficial de cuántas son las viviendas damnificadas o el número de familias, pronto nos vamos a dar cuenta de lo que es la pobreza escondida en el allegamiento. O sea, van a haber muchas viviendas donde vivía más de una familia. Claro. Y por otro lado tienes todo lo que son los indocumentados, que son personas que vivían en los campamentos más recientes, inmigrantes que todavía no están regularizados, que esos ni siquiera tienen RUT para poder acceder a los beneficios o a la ficha FIDE. Sí, hay como un estado famélico en data en ese sentido. Claro. Y si a eso le agrega, hay personas que se aprovechan de los beneficios, o el tío, o la prima, o el vecino, o a veces esos grises. El hijo de 18 años que se fue a probar suerte al sur y se le quemó la casa a los papás y vuelve al tiro porque van a dar beneficios y aprovechar de agarrarte una casita. Te sumamos. Que son grises, ¿cachai? Porque tampoco es que esa persona sea propietaria. Entonces, por eso es importante tener un catastro lo antes posible. Primero un catastro más bien en base a la data existente, fotos satelitales, levantamientos, lo que haya hecho el MIMBU antes desde el punto de vista de las encuestas previas, para dimensionar el animal y luego hacer este llamado a que aquellas personas que se consideran damnificadas y que necesitan la ayuda del Estado se inscriban lo antes posible y que ese registro tenga una fecha límite, porque de lo contrario va a empezar a haber migración, como dices tú, de frescos y frescas que quieren los beneficios, conseguirse una casita en Viña no estaría mal. No, pues nada mal. Oye, del plan que propuso el grupo de ex colaboradores de Sebastián Piñera, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué relevas? Yo lo que más relevo es lo oportuno que es. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía está manejando la emergencia. Claro. Y está pasando a la fase de transición y ya con eso creen que están ok y empiezan a tomarse vacaciones flexibles, vuelven los subrogantes, etcétera, cuando aquí tenemos que pasar de la emergencia a la reconstrucción en simultáneo. Ya. ¿Por qué? Porque a diferencia de un volcán o de un tsunami o de un aluvión donde el riesgo se mantiene vigente mientras no se hagan obras de mitigación, aquí el riesgo aparente desapareció a las pocas horas del incendio. ¿Por qué? Porque
Se apagó el incendio y ya no hay masa combustible alrededor, no va a volver a haber un incendio en mucho tiempo. Por lo menos ahí. Entonces las familias lo primero que hacen es volver. Claro. Y vuelven en carpas a defender sus territorios, primero para que no se los tomen, y van a empezar a reconstruir con lo que tengan. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasó en Valparaíso, el 2014, el 2017. Por lo tanto, aquí no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para hacer muchos planes, ni catástrofes, etcétera. Y me llama la atención que en menos de 15 días, el grupo de ex colaboradores del presidente Piñera, hago aquí el disclosure. ¿Cómo se dice en español? Porque es una sutiquería disclosure. Bueno, hago la precisión. Ya, la precisión de que yo fui colaborador del presidente Piñera, pero no participé en este documento. Fue un grupo más acotado, etcétera. Este grupo en menos de 15 días dimensionó el animal, más o menos estimó a través de fotos satelitales que eran del orden de 7.000 viviendas, más o menos, y no 15.000, como se estimaba. Calculó los montos que iba a ser necesario para reconstrucción, porque además separó las tipologías de problemas con tipologías de soluciones y planteó las soluciones. Ya. En menos de 15 días. Y aquí la ministra Toro recibe el informe y lo primero que dice, bueno, la tercera semana de marzo vamos a plantear nuestro plan. Tercera semana de marzo es a un mes de hoy. Claro, esos no son los timings. Cuando lleguen Según con tu el experiencia, plan... no son los timings. No, cuando lleguen con el plan la gente ya ha levantado la mitad de sus casas. Claro. Porque además no les pueden prohibir levantar las casas. No, porque además aquí el problema, Quique, es que el verdadero enemigo no es el fuego, no es la falta de recursos, es la informalidad. Los cerros de Valparaíso se volvieron a reconstruir con casas completamente fuera de norma. Combustibles total. Combustibles, con estructuras que no aguantan un sismo. Vayan, por favor, a recorrer los cerros de Valparaíso. Además que coincidió con los bonos del 10% y otras cosas. Entonces la gente construyó con lo que pudo. Y el Estado es muy lento en tiempos de paz, es mucho más lento en tiempos de emergencia. Por lo tanto, era importante tener un plan. El plan puede tener errores, pero los vas corrigiendo sobre la marcha, pero por lo menos marcas una guía y vas avanzando. Y perdón, siempre hay una carta Gantt, me imagino, ¿no? Con plazos. Con plazos y con montos, eso es lo más interesante. O sea, ellos no solamente dimensionaron que eran 7.100 viviendas las que resultaron dañadas, sino que además las tipologías, el 45%, o sea, 3.173 son campamentos. Campamentos, tomas informales, ¿ya? Que ni siquiera son propietarios y muchos de ellos además en zonas de riesgo. Y el 55% son antiguas poblaciones ya formalizadas o campamentos que fueron radicados, que ya tienen títulos de propiedad, o villas consolidadas. Esas son 3.900 viviendas. Ya. Y esos son dos animales completamente distintos. ¿Por qué? Porque los que son propietarios y están regularizados, la atención ahí tiene que ser primero darles un alojamiento temporal, ya sea subsidio de arriendo, etcétera, y a instalarles una vivienda de emergencia en su terreno. ¿Por qué? Porque ellos van a reconstruir en sitio propio. La idea es que en vez de que estén en una carpa en su terreno, tengan una mediagua, pero una mediagua, digamos, de emergencia, bien habilitada, con aislación, etcétera. Con estos quita más que ayudó el Hogar de Cristo. Claro, que se van complementando con todas estas campañas. Mesa, camarote. Pero esas familias ya están en su terreno y empiezan a normalizar su vida. Y ellos se reconstruyen. Momento. Y ahí va a depender del tipo de subsidio y el tipo de plan. Puede ser autoconstrucción asistida, que ojalá que sea lo más, porque es lo más inmediato y es lo que probablemente van a hacer igual. O eventualmente el gobierno está planteando también la posibilidad de vivienda industrializada, que es un sueño que tiene este gobierno que todavía no logra cumplir, que es que se hagan viviendas prefabricadas de manera masiva en Chile. Hay dificultades. Y bien pro las viviendas. Claro. O ya de frentón. Depende, porque hay algunas de esas comunidades que no eran casas aisladas, sino que también eran conjuntos habitacionales o bloques de vivienda que probablemente esos requieran una intervención mayor. Y después tienes tú todos los que vivían en campamentos que iban a ser radicados, o sea que ahí antes de construir las casas hay que tirar la infraestructura, hay que poner alcantarillado, electricidad. Que no está. No está porque eran campamentos que se fueron regularizando. O sea, esas personas son propietarias pero no tienen la infraestructura. Entonces, poner la infraestructura para después ahí poner las viviendas. Y después tienes tú los de las tomas más recientes, que esos hay que trasladarlos, y es lo que plantea la propuesta, digamos, la estrategia del expresidente Piñera, la relocalización, que es relocalizar a esas familias temporalmente o permanentemente en terrenos fiscales que hay cerca, para que puedan normalizar su vida y al mismo tiempo esperar a que se construya vivienda definitiva para ellas. ¿Y ese lugar queda vacío?
Lo que pasa es que supuestamente estamos hablando de familias que viven en zonas de riesgo, en quebradas. Claro, por eso digo, pero lo que pasa es que se van eso y van a llegar otros. Bueno, es que ahí viene después, son ocho medidas, seis medidas, perdón, las de la estrategia del expresidente Piñera. Y una de esas es, como te decía antes, la relocalización, y la otra es de generar obras de infraestructura para no solamente evitar que vuelva a haber riesgo en la interfaz urbano-rural, sino que además ocupar esas quebradas con equipamiento deportivo, con equipamiento social, para que no se lo tomen. Y si se quema la cancha de fútbol, no hay problema, no hay nadie. Aquí lo que tenemos que evitar son las víctimas humanas. Los bienes siempre van a estar expuestos a riesgo, pero lo que tenemos que reducir es el número de víctimas. Y aquí se nos olvida que fallecieron 133 personas quemadas, Quique. Sí. Quemadas vivas, la mayoría de ellas, o asfixiadas. ¿Viste el catastro el fin de semana que hay no sé cuántas que no están identificadas? 27 que todavía no se pueden identificar. Claro. Imagínate cómo están esos restos. Y además 75% de las víctimas fatales son adultos mayores. Claro. O sea, esto ha sido de las tragedias más crueles que hemos vivido en la historia de nuestro país. Sí. Entonces no podemos dejar de dimensionar eso, y por lo tanto yo creo que hay que ponerle un poquito más de presión al gobierno para que empiece a dar luces de cuál es el plan, porque de lo contrario esto va a terminar con la misma cultura del cuchitril con que se han reconstruido los cerros de Valparaíso, y es cada uno se las arregla como puede, y ahí claramente se pierde una oportunidad de que estas comunidades sean más resilientes. ¿Y por qué es importante la estructura urbana? ¿Por qué es importante el diseño urbano? ¿Por qué es importante que las comunidades tengan cohesión para enfrentar estos temas? Porque ya vimos que en Villa Independencia, como era una estructura urbana de una espina de pescado y había una avenida central, todos trataron de evacuar por esa avenida central y esa avenida quedó colapsada por el fuego y quedaron todos atrapados. Entonces necesitamos redundancia de las vías de escape, necesitamos calles que permitan tener alternancia para que entren los vehículos de emergencia y la gente evacúe, y por otro lado también planes comunitarios de manejo y de prevención, que es precisamente, y hablar de las cosas buenas también del incendio, de lo que pasó con la Villa Botania. La Villa Botania, 70 viviendas rodeadas de bosque, no se quemó ni una. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí tú ves donde el capital social es importante, y también articular a las comunidades para el autocuidado. Botania es un pequeño barrio, son 70 viviendas de clase media, media alta, algunos de ellos incluso trabajadores del Jardín Botánico. Está al lado del Jardín Botánico del Parque El Salitre, como le llamamos con los chicos, que se quemó. Pero ellos desde el año pasado comenzaron a trabajar con la CONAF, con USAID, que es una agencia de apoyo norteamericana, digamos, de hace muchos años, y con Cáritas Chile, cosa que aquí hago mea culpa, bueno, para un plan de prevención de incendios que funcionó de manera impecable. Aquí tengo que hacer un reconocimiento. Yo soy católico, pero estoy muy desafectado de la iglesia hace mucho tiempo, y yo pensaba que Cáritas Chile ayudaba a las personas en situación de calle. No, aquí está haciendo relacionamiento comunitario, cohesión, claro. Entonces, bien, chapó por Cáritas Chile, aquí felicitaciones. Y lo que hicieron ellos fueron preparando un plan con la comunidad previo a los incendios, donde no solamente capacitaban a las familias para cómo responder a una emergencia, sino que además iban reduciendo los factores de riesgo en torno a la comunidad con un sistema de limpieza, de poda, de distanciamiento, de limpiar las canaletas, de tener estanques de agua, ir humedeciendo cada cierto tiempo el borde. Bien organizado. O sea, tan organizados estaban que cada familia tenía un kit, una mochila con 18 litros de agua, con hachas, con rastrillos, con estos estanques ubicados estratégicamente. Y todo esto también asumiendo que el riesgo en este periodo del año es altísimo. Es altísimo. Claro, los terremotos uno no tiene idea cuándo se vienen, pero tan bien organizados estaban que además contaban con walkie-talkies, una tecnología que uno dice ya está en desuso. Y es porque los celulares, de las primeras cosas que se queman son las antenas. Sí, pues se bloquearon los celulares y se satura. Entonces estaban tan preparados. Entonces tenían primero capacitación. O sea, participaron en talleres, formaron liderazgos, cuadrillas, comunidades. Lo segundo, invirtieron en reservas de agua. Tenían estos estanques de 4.500 a 10.000 litros en puntos estratégicos para mantener húmedo el perímetro, sobre todo cuando empezaban los incendios. Desmalezaron, cortaron y ralearon todo lo que era, digamos, la maleza, el material combustible alrededor de la comunidad. Mantuvieron un distanciamiento entre las viviendas y el bosque. Sacaron la basura de las quebradas, sacaron la basura de los eriazos que estaban al lado, ralearon los troncos hasta 2 metros de altura, porque muchas veces el fuego se va por la superficie y después sube a las copas. ¿Qué radiar? ¿Ah? ¿Qué radiar?
como podar, como afeitar. Afeitaron los troncos, digamos, hasta 2 metros de altura. Claro. Tenían este sistema de comunicaciones y además también con el apoyo de CONAF y de Cáritas contrataron drones para ir verificando que efectivamente los distanciamientos estaban cumpliendo, etcétera. O sea, puro capital social, ¿eh? Puro capital social. O sea, como dice el jefe nacional de prevención de CONAF, Rolando Pardo, dice, estamos buscando ampliar esta metodología a todo el país, aunque hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Debe ser una comunidad organizada con líderes y lideresas que puedan gestionar con entusiasmo y participación a sus miembros. Claro. Ahora, ahí entendemos el tema del capital social. Sí, pues antes existía la Junta de Vecinos, que eran redes. Todavía existen, pero se han debilitado. Señores. Ahora, como bien, ¿cuál es el problema? Que en una toma y en un campamento ese capital social es muy disperso. Muy disperso. Sálvese quien pueda. Claro. Se forman ciertos liderazgos, pero ahí es donde hay que apoyar en terreno, porque la única manera de que nos vamos a salvar de estas cosas ya no es con ladrillos, cemento, con motosierras o con agua, sino que efectivamente reforzando a las comunidades. Entonces, por eso es importante también que el plan venga con una estructura, que no sea solamente, como dice el presidente, poner palitos o casas, sino que venga también con una visión de ciudad, con una visión de barrio, y eso es muy difícil en una situación en que las familias están reconstruyendo ya. Claro, entonces, porque a mí no me hacía sentido, por ejemplo, leí piscina. ¿Para qué van a poner piscina? Ahora me hace sentido en la medida que tú ocupáis el territorio que vas a liberar de gente. La piscina te tiene el triple pack. Claro. Primero, podéis ocupar la franja, digamos, de cortafuego, claro, con equipamiento que va a estar utilizado, etcétera, y que no se va a quemar, y si se quema no se pierden vidas. Claro. Segundo, tienes estanques de agua disponibles. O sea, claro, acuérdate que cuando era la temporada de incendios, de hecho hasta el día de hoy, muchas veces en las zonas rurales donde hay casas con piscina, los helicópteros sacan el agua de la piscina, digamos. Claro. O sea, son estanques de agua. Gente que se fundió en la piscina. Claro. Y tercero, te genera en tiempos de paz la posibilidad de que los niños aprendan a nadar, claro, que haya una vida comunitaria. O sea, el verano es pesado y esas comunidades están lejos de la playa, pese a que viven en la quinta región, por lo tanto hay también ahí equipamiento social, genera cohesión. Entonces, ese tipo de infraestructuras son muy buenas, y eso es lo que también y eso es lo que también en la propuesta de los colaboradores del presidente Piñera se llaman obras de confianza. Centros comunitarios, equipamiento social y cultural. O sea, que esto no sea solamente reconstruir las casas, sino que también reconstruir a las comunidades. Perdón, ¿y eso lo hicieron para la reconstrucción del terremoto del 2010? Sí, por supuesto. Constitución, entiendo que... Por ejemplo, el Parque Fluvial. El Parque Fluvial consideraba, por ejemplo, una nueva piscina municipal, que además, y ahí es donde se producen las sinergias, que además se calienta, es una piscina temperada, pues se calienta con el excedente de calor de la planta de celulosa de Arauco. Ah, perfecto. Entonces, el excedente de una actividad industrial genera un insumo para la actividad social. Ese tipo de cosas se hicieron, y eso es lo bueno de estas reconstrucciones, que te permiten no solamente levantar las casas, sino que rehacer un poco la ciudad, considerar estos criterios de diseño urbano resiliente y incorporar también ese sentido de oportunidad cuando se pueda, porque aquí tenemos que volar. Esa es la otra cosa. O sea, yo no concibo que el equipo del presidente Piñera entregue un plan muy detallado, con medidas muy razonables, incluso con un presupuesto y con plazos, y la actual administración dice gracias y humildemente lo reciben en la moneda, que eso ya es un avance importante, pero lo guardan y dicen nos vemos en un mes más, y se toman vacaciones flexibles. Si esta cuestión es ahora, entonces yo necesito y me urge ver, y por eso es que he sido muy crítico en mi columna en La Tercera hoy día, que se llama Vacaciones Flexibles. ¿Por qué? Porque reporté y busqué en todas las páginas del gobierno, en la página de la Secretaría General de la Presidencia, del Ministerio de Desarrollo Social, del MIMBO, etcétera, ¿dónde está la información del incendio? ¿Dónde está cuántas familias son? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son los subsidios? No hay ninguna página, está todo disperso, son solamente comunicados de prensa. Sacó el Centro de Riesgo de Prevención Sigiden. Sí. Ya, ellos sacaron un catastro. Claro, pero eso es una iniciativa académica. Y bien parecido al de los colaboradores del... Claro, porque hay gente que está poniéndole cabeza y tiempo para dimensionar cuáles son las necesidades. El ministro Montes partió hablando de 15.000 viviendas. Resulta que ahora se está ajustando a 7.000. Y los montos también eran... estamos hablando de... Viña del Mar eran 1.500 millones cuando el plan es todo el sector. Y de hecho el grupo de Piñera estima que son del orden de 750 millones de dólares lo que se necesita. Claro, la alcaldesa dijo 1.500 solo Viña. Por eso yo entiendo que al comienzo hay confusión. Sí. Pero ya han pasado 2 semanas, Quique.
Y yo apuesto a que si uno empieza a recorrer los barrios ahora, vas a ver que hay muchas casitas que se están empezando a levantar con metalcón, con fierros, con terciado, respecto a lo que dices tú, en ese estudio que hizo SIGEN, que es una organización que reúne a casi prácticamente todas las universidades. Son varias universidades hartas y cabezadas por la Chile, la Católica, todo un centro serio, digo, que hacen bien la pega, se dieron cuenta que ninguno de los planos reguladores de las comunas afectadas está actualizado, ninguno. O sea, va a lo que tú decías, toda esta política de cuchitril, de calle angostas, flacas, todo un caos absoluto. Y lamentablemente vamos a llegar tarde de nuevo. Claro, cuando aquí existe la posibilidad, a ver, si una de las cosas que te permiten las tragedias es reconstruir un 2.0. No se trata tampoco de soñar en una ciudad ideal, pero si logras articular la infraestructura, la estructura vial y las viviendas junto con el equipamiento, probablemente es mucho mejor hacerlo bien de una que tratar de corregirlo después cuando ya las familias construyen. Sí, además el Estado chileno, chileno no soporta una tragedia parecida a esta en 3 años más. O sea, es para querellarse infinitamente por negligencia. Por eso era importante lo que decía al comienzo del programa respecto a cómo se nos viene el invierno, porque se nos vienen aluviones en Antofagasta o se nos viene otro incendio masivo en zonas urbanas o periurbanas en el sur, y yo creo que vamos a tener la vida muy difícil para los que se viene en el gobierno. Pablo Lara, 1.000.000 de gracias. Igualmente, gracias a ustedes.